A las 17 aquí en 97.9 Now. Nos pueden escuchar obviamente en el dial de FM, nos pueden ver a través del canal 85 de Flow, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Twitch, en todo el mundo a través de 979now.com, por todas las multiplataformas que tiene la radio para acompañarlos hasta las 17 horas en este día raro que estuvo por momentos lluvioso. Hace un ratito cuando yo llegaba había salido el sol, y haciendo el aguante obviamente a nuestra capitana Agustina Casanova, que ya el lunes que viene la vamos a tener de nuevo con nosotros. Me siento Don Flor y sus dos mujeres, porque estoy muy bien acompañado. Ale Arce, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marian? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Ahora estoy perfecto. Hace un ratito. De hacer cosas lieras, mira. Prometo que no hago más nada. Prometo chico, no jodo más, no hago más nada. Para mí vos fuiste despedido del colegio en quinto año. Dale, ¿no? Yo era, te juro, era de los que me sentaba último en el secundario. Sí. Era de los más quilomberos. Sí, sí. Siempre. Te reveía, Marian. Los petizos, ¿qué dicen de los petizos? Son quilomberos. Los petizos Son somos, los terribles. petizos somos quilomberos. Son ¿Cómo terribles. estás, Ju? ¿Bien? Hola, chicos, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Bueno, feliz día de la Feliz radio. día para Feliz radio para todos, todos, sí, para todo el claro. equipo de Coworker, para toda esta hermosa radio que nos tiene desde principio de año haciendo este hermoso programa, a todos los compañeros de los demás programas. Y lo primero que quiero preguntarles a ambas, Sí. ¿cómo comenzó su amor por la radio y cuándo comenzaron a trabajar en la radio? El amor Porque son por dos la cosas radio, diferentes. sí. Una cosa es el No hay. amor. No, sí, claro. No hay amor. Bueno, tenía que ser sí. disruptiva, Mariano. Sí. Sí, yo era muy niña y empecé con la famosa radio musical Ahí está. donde estaba Fonito. Esa era Fonito. mi primer ¿Para radio. qué es muy niña? Y no ¿Estabas sé estudiando decirte. en el ISER, No, ponele? yo era una niñota. ¿primaria o secundaria? No, Primaria o secundaria. primaria. Primaria, Ah, perfecto. empezaste antes de Yo estudiar. amaba, No, sí. pero no a trabajar. pero ¿Cuándo empezó el amor? Al amor Su a la amor radio. por la No, radio. yo cuando empecé a trabajar. Ah, no, antes no. Bueno, ahora te voy a escuchar. Ahora Bueno, te voy a escuchar. No, yo amaba todo eso. Y después me convertí en la famosa oyente molesta que llama. Ahora ya no se estila mucho. No. Pero en ese momento era mucho de llamar el oyente, Claro. hablar con el locutor de la Sí, radio. sí, y bueno, pedías un tema, no sé, X. Sí. Yo era la que llamaba siempre. ¿Pero hablabas o dejabas mensajes? No, hablaba. Tipo, está Ale para salir al aire, Juli o María. Bien. Hola, Ale, hola, ¿cómo estás, María? Nada. Y ¿A qué te dedicas? Claro, no, todas esas pavadas. Y cuando era el momento de cortar, le decía, ¿me puedo quedar en línea? Re pesada. Y me quedaba en línea. Y me acuerdo que me he hablado muchísimo, sobre todo con Flor Guío, que hoy Sí. es una colega Sí. amorosa, y con Cristian Palacios. Y siempre hablábamos fuera de línea. Pará, después fuera que te del aire. conocieron le dijiste yo era la pesada que Sí, llamaba. claro. Ah, no, espectacular el cuento. Es más, creo que la primera vez que yo hice aire fue con Cristian Palacios porque Mirá. se hacía un concurso, tendría 16 años, un concurso que era Presentá tu música los sábados a la mañana. Y vos tenías que presentar las canciones de una manera original. Y yo siempre le cambiaba letra a canciones. Tenía mucho tiempo. No, pero en mi pará, vida. eras muy capa. Sí, le No, gustaba no, mucho. era muy insistente, yo amaba pero eso, te amaba. gustaba mucho la radio. Era Pero muy en pegote la paralelo, radio. amaba y era mi vida giraba en torno a eso, pero en paralelo yo iba a ser contadora. Yo nunca manejé Dale. la opción de ser locutora. Dale. Te lo juro por mi vida. Siempre estuvo ahí, pero era como, bueno, no me puedo dedicar a esto. Era la profesión de ser contadora. Pero ¿quién te dijo que tenías que ser contadora? Porque vos tenés una personalidad vida. recreativa. No sé, pero era fuiste- eso lo que tenía como mentalidad. Y en un momento estaba en mitad de quinto año, yo ya averiguando todo para meterme en la UBA, para estudiar ciencias El económicas y demás. CBC. Claro, y un compañero, me acuerdo que no sé qué me pregunta, me doy vuelta, le contesto y me dice, ay, qué voz de locutora. Esas pavadas que te hacen clic. Te marcó. El famoso clic, te juro, ¿eh? Y ahí empecé, Flor Guío me Mirá. guió mucho justamente, Cristian también, para dónde presentarme, el tema del ISER, cómo era Pero ahí demás. estudiaste. ¿Y cuándo empezaste? No pude entrar. Ah, bien, porque bien. para presenté contá eso, con porque 17 años. Es y- muy difícil, era muy difícil entrar al Claro. ISER. Yo tengo Sí. colegas que les pasó hasta la tercera vez y ahí entraron. Yo ingresé la cuarta. Ah, en la cuarta. En la mirá. cuarta primera vez fue un desastre porque era hiper nervios. Imagínate, Claro. yo nunca me había Porque sentado había en que una dar un radio. examen de ingreso hablando. Eran 3 instancias. Claro. La primera instancia, la lectura de un texto, Bien. de un relato. Ahí quedé afuera, mal. ¿Por qué? Porque no respirabas bien, no Y puntuabas muy bien. nerviosa, claro, me acuerdo Claro. que salteaba líneas, ¿no? Un desastre. No. Segundo intento, llego hasta el último examen, que era ante cámara. Sí. Ah. Y ahí, lo que decías vos, Juli, era muchísima la gente que se presentaba y quedábamos 60 nada más. Sí. 30 a la mañana, 30 a la tarde. Después se habilitó el turno noche. Sí, a mí me lo contaron, yo no soy locutora, entonces Claro. eso no me enteré hasta grande. Y en ese momento no había, ahora hay muchos institutos adscritos Claro. donde vos podés Sí, sí, estudiar, sí. pero en ese momento era
ponele ISER, éter y COSAL, básicamente. No había No, aparte mucho de que más. salías del ISER y era como el locutor. Bueno, yo o quería la estudiar en el ISER. Yo porque nunca era probé en COSAL ni calidad, nada. era calidad. Era como la uva, viste, que están Sí, esas sí, sí, cosas sí, sí. instaladas. Y yo No, la quería del ISER. reputación la tenías ahí. Claro. Y bueno, quería insistir ahí. Segundo intento, llego hasta la última instancia. No entro, quedé entre los 160 finales de ponerle 3.600 que se anotaban. El año siguiente voy completamente difónica rendida. No. Obviamente quedo otra vez afuera Sí. en el primero. Y la cuarta vez Entraste. entré. Golazo, ahí te recibiste. Ahí ¿Y me recibí. ¿Cuál fue el primer laburo? El primer laburo fue en FM Sur, en Remedios de Escalada, Mirá. con Héctor Rossi. ¿Año? ¿Te acordás? Y yo, fue al año de dar el primer examen. 18 años tenía yo. Más o menos año. Más o menos 2001. Perfecto. Y ahí empecé. Sí, y eso fue un camino de ida que no se Y consiguió. no se está, volvió más. y va a Bueno, seguir hasta quiero la escucharte a vos. muerte. Primero, no te enamoraste nunca entonces. No, a ver, mi tema es que yo vengo de otro palo, yo vengo de la redacción. Bien. Entonces, esto sería como... al contrario, yo empecé en medios audiovisuales y después empecé a trabajar en redacción, pero hice mucho más tiempo de trabajo en redacción que en medios audiovisuales. Medio, sí, gráfica. Entonces, Lo tuyo fue la gráfica. gráfica de entrada. Claro, entonces yo tengo quizás más una pasión por esa parte del periodismo que lo audiovisual, aunque ahora ya ni siquiera me dedico a escribir, pero en su momento era mucho el nicho de compartir redacción con compañeros, tenías una sección a la que te dedicabas, Claro. era la rutina de llegar a las 4 de la tarde y el cierre de noche, el diario, ¿viste? Tiene otro folclore. Claro. La radio tiene otra cosa, bueno. Claro. Pero empecé trabajando en Radio Continental como asistente de producción. Bien, ¿año? Fines de los 90, fines de los 90. Bien. Fines de los 90 yo estaba en la facultad, estaba en tercer año de la facultad y tendría 19, ponele. 18, 19, pues empecé con 17, o sea, 19, ponele, para 20. Bien, jovencita. Sí, también. Pero ¿Mi ahí caso? hice Continental y después enseguida empecé tele. Entonces Claro. seguí por la tele, Claro, después seguiste volví a más la por la radio y recién después entré a la redacción. Y después hice muchos años de redacción hasta que volví a los medios Yo audiovisuales. estaba en la secundaria estudiando para perito mercantil en el Carlos Pellegrini, nada que ver, y yo siempre era muy fanático de los deportes, sobre todo el fútbol, y en mi secundaria yo todas las tardes escuchaba el programa de Víctor Hugo Morales, Competencia, que es un Claro. programa icónico Sí. del Aparte, deporte. Continental era la radio. en ese Era el momento. programa Sí, sí. deportivo de ese momento. Sí. Estaba Víctor Hugo, estaba el Chavo Fuchs, estaba Gustavo Sima, Titi Fernández, Benedetto. Era, digamos, como el programa insignia de esa Claro, época. pero Estamos no hablando de existía año, Radio 10, no año existía, 88, claro, 89. Entonces yo todas las tardes escuchaba y ahí me empecé a apasionar por la radio y por el periodismo deportivo. Sí, 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 sí. Y en el año 89, que es quinto año mío del secundario, ahí empecé a hacer una colaboración en una radio de Avellaneda, FM Río, Mirá. en un programa los domingos a la noche que llamaba Anochecer de un día agitado. O sea, vos arrancaste por radio, siempre a Yo radio. arranqué en radio y nunca dejé la radio. Excelente. O sea, a lo largo desde el año 89 que hice ese primer programa, Sí. a partir de ahí fui pasando por un montón de radios zonales, por muchas radios que cubrían equipos del ascenso, hice muchos años la campaña de Temperley Claro, en porque radio el de la zona deporte sur. permite eso. Claro, entonces Radio Colonia, mi primer radio deportivo fue Radio Colonia, o sea, a partir del 89, estando en quinto año de la secundaria, pues yo después en el 90 entro a estudiar periodismo deportivo y termino en el 93, perdón, en el 90 hago quinto año. Ahí hago la radio esta y en el 91 empiezo a estudiar periodismo deportivo y me recibo en el 93. ¿Por Bueno, qué? pero Porque te siempre hice gustaba el radio. trabajo habiendo empezado antes de estudiar. Siempre me gustó el deporte y siempre supe que iba a ser periodismo deportivo escuchando a Víctor Hugo y al equipo de competencia. Increíble. Y a partir de ahí empecé a laburar en radio y nunca más la dejé. Pasé por un montón a lo largo de mi vida. AM es un montón, FM Claro, es claro. un montón, FM chicas barriales para No, y más siguiendo con este campaña mercado de en el- equipos del claro, ascenso. este mercado que da para todo, que vos cambiás pero de yo trabajo por año, más o menos. Siempre amé. Después tuve la suerte de laburar muchos años en televisión, sigo laburando en televisión, Claro. pero para mí la radio tiene la radio. esa magia y es mi primer gran amor en el Espera, te digo una periodismo. cosa. De los tres formatos, gráfica, radio y televisión, me quedo con la radio. Yo también. De los tres, ¿eh? Yo también. Fue la primera que me enamoré escuchando a competencia y la primera que trabajé y la primera que me desarrollé y hasta el día de hoy pasé por un montón y sigo estando muy feliz. Y hoy estamos acá en 97.9 Now, muy contento de estar en este día tan especial y acompañándolos hasta las 17. Y vamos a preguntarle a él también, a nuestro amigo. Claro. A ver cuándo se enamoró de la radio y cuál fue su primer trabajo en radio. Ese Marcusi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Juli, Mariano, Ale, está distinto el plantel, pero bien ahí. Viste, bien, vamos rotando. Como Vamos siempre. rotando. Bueno, te escucho, amigo. A ver, ¿cómo te enamoraste Sí. de la radio y cuál fue tu primer laburo en radio? Vos sabés que yo yo también vengo de otro palo, como sea Juli, pero yo totalmente de otro palo, pues en la meteorología, es más, Claro. cuando a mí me preguntaban, ¿vos vas a ver el tiempo en la tele o en la radio? Yo decía, no, yo no, nada que ver. hasta que en un momento
bueno, llegó una propuesta para trabajar en radio. Yo no sabía qué radio era, pero bueno, atendí el llamado, fui, y era Radio Continental. Así que ahí coincidimos con Juli. Yo arranqué en Radio Continental allá por 2007. Y la verdad que no sabía yo que me iba a gustar tanto la radio. Cuando empecé, ahí ya me gustó y la verdad que lo disfruto mucho. Pero jamás pensé que iba a trabajar en radio, pero no sabía que me gustaba tanto hasta que empecé a trabajar allá en 2007 y bueno, y arranqué con José Bianco en su momento, con otro meteorólogo que se llama Leonardo de Benedictis, y con otro más que se llama Carlos, que ahora no me acuerdo el apellido, pero éramos 4 que arrancamos en Continental, y bueno, y arrancamos de lleno ahí con Magdalena, con Víctor Hugo, así que fue tremendo arrancar con ellos, bueno, y un aprendizaje, sí, con Mario Mactas en su momento. Sí, toda gente muy grosa. Sí, era, la verdad que era caer ahí, fue un regalo, una cosa muy linda de vivir. Y bueno, y acá estamos ahora con ustedes, pero la verdad que me encantó la radio desde el primer momento que empecé y la verdad que no tenía idea que me iba a gustar tanto. Bueno, felicitaciones y feliz día. Para nosotros estamos acá en el piso y para vos desde Esquel, que nos traes todas las novedades del clima, porque este día tan raro ese. Me levanté con un diluvio, después vine para la radio, salió el sol. ¿Ahora cómo está afuera? No, está ahí sol. Hay resolana. Bueno, ¿cómo seguimos, amigo? Pero en un rato se formaron, vos sabés que ahora se formaron unas tormentitas ahí que pasaron muy cerca de Carmen de Areco y están totalmente apuntando hacia la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así que en un rato vamos a tener algunas tormentitas más. No ha terminado esta jornada. Unas horas más todavía tenemos la chance de algunas lluvias, de algunas tormentas. No va a estar lloviendo todo el tiempo, pero sí con algunos fenómenos así aislados, unas horas más por lo menos. Lo más intenso está y sucedió más al norte, ya repasamos a lo largo de la programación que hubo tormentas muy fuertes en Santa Fe, en San Genaro particularmente, donde hubo granizo, ráfagas de viento, hasta volcó un vehículo por efecto del viento en la ruta. Realmente ha sido muy fuerte ahí las tormentas que después pasaron por Entre Ríos y ahora están en Uruguay. Bueno, lo que es Entre Ríos, Corrientes y el noreste santafesino, bueno, a estar atentos porque en las próximas horas y sobre todo a partir de la tarde o noche, los fenómenos otra vez van a intensificarse y seguramente mañana van a continuar siendo bastante importantes. Lluvias y tormentas fuertes en esa zona. En el centro norte bonaerense, tormentas aisladas. Algunas pueden ser intensas, como esta que se formó, como les contaba, y se está acercando a la ciudad de Buenos Aires. Así que en la próxima media hora, 40 minutos, es probable que tengamos alguna tormentita un poco más intensa nuevamente en la ciudad y alrededores. Perfecto, nos reencontramos más tarde, amigo. Abrazo grande. Perfecto, chau. Bueno, antes de ir a escuchar el primer tema musical de esta gran variedad de canciones que tiene Now 97.9, Juli, ¿qué nos vas a tocar hoy? Mira, ayer tuvimos muchos comentarios respecto al anuncio que hizo Caputo. ¿Te acordás que hablamos de créditos hipotecarios? Sí. Y evidentemente, como la cantidad de personas que están interesadas en comprar su primera casa es mucha, se me ocurrió pensar, vos pensás que para poder tener un crédito hipotecario hoy necesitas tener un ahorro. Bueno, sí. ¿Cómo llegamos a ese monto? Perfecto. Que sería el mínimo para poder pedir un préstamo de $100.000. Y después vamos a hacer una cuenta y lo vamos a practicar en vivo. ¿Cuánto tiempo nos llevaría conseguir $100.000 para comprar un departamento? Porque una cosa es que se la pide al banco y yo me comprometo en 30 años a devolverla. Pero eso tiene intereses. O sea que estoy pagando más veces esos $100.000. Claro. Pero si yo los ahorro y tengo todo el capital invertido y que se va aumentando con el interés compuesto a mi favor, yo no solo no estoy pagando intereses, sino que estoy ganando tiempo y plata. Entonces lo vamos a analizar a ver qué conviene. Hay gente que no es capaz de ahorrar ni de tener esa constancia en el tiempo y prefiere ir al banco a pedir un crédito. Pero las tasas todavía son altas en Argentina porque el crédito es bajo. Entonces vamos a hablar de eso. Perfecto. Además de lo que nos vendió recién Juli, vamos a tener visitas porque en un ratito a las 14:30 viene un entrenador que está muy ligado al futsal. Su apellido es sinónimo de futsal, su apellido es sinónimo de la selección argentina, así que nos va a visitar. No les voy a decir todavía quién es para que sea sorpresa, pero vamos a conversar con él. Además, tenemos a las 15 la conferencia de prensa donde se va a anunciar la salida de Eduardo Coudet como técnico de River. ¿Ya está confirmado? Se va a anunciar en la conferencia de prensa de la salida. Después vamos a hablar obviamente de lo que fue el partido y todo lo que dejó el encuentro de anoche, pero van a estar presentes el ex entrenador hoy de River, su presidente Di Carlo y el manager Francescoli. Vamos a hablar además
con alguien que tiene mucho que ver con un documental que es realmente recomendable, que es El alucinante viaje de Patricio Rey y Rondito Ricota, que es la génesis de cómo se formó una banda icónica del rock nacional. Bueno, uno de los creadores de ese documental va a estar hablando con nosotros. Va a venir Ilan Busni para darnos todas las novedades de todo el mundo, de toda la parte internacional. Y además Felipe Magoff nos va a dar la gran noticia que se conoció esta madrugada, que Cola Pinto va a continuar en Alpine el próximo 2027. Además, muchísima música y de la buena. Ale. Como siempre, Marian, música. Now.
14:25 de este día jueves raro, como decía recién Ezequiel Marcuzzi, que tuvo por momentos lluvia, por momentos sol, pero que la lluvia nos va a seguir acompañando por el resto de la jornada. La buena noticia que el fin de semana, por suerte, no va a haber precipitaciones y vamos a poder disfrutarlo. Quien no la está pasando bien son los hinchas de River, porque el Millonario anoche quedó eliminado de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 en el Estadio Monumental frente a Independiente Santa Fe y después perder por penales, porque habían igualado 0-0 en Bogotá la semana pasada y por eso con los dos empates se terminó definiendo por penales y ahí patearon los 11 penales, o sea, el arquero, los 10 jugadores de campo tuvieron que patear los penales porque después de llegar a los primeros 5 hubo empate, tuvieron que seguir. O sea, seguían empatando. Claro, seguían empataron empatando. De ida, empataron de vuelta y empataban en penales. Y estaban primero empataron los primeros 5. Después Sí. empiezan a patar de a uno, seguían empatados hasta que llegó el turno de los arqueros, pues ya habían pateado los 10 jugadores de campo. Es una cosa inédita. Ahí, desgraciadamente, Beltrán, el arquero de River, que tuvo una muy buena tarea durante el partido, porque tapa las pocas situaciones que generó Independiente del Valle, las tapó muy bien Beltrán. En el gol de los colombianos nada pudo hacer porque fue de penal, muy bien ejecutado por el delantero uruguayo que juega en Independiente Santa Fe, pero después en la tanda atajó 3 penales, pero sus compañeros no lo aprovecharon para definir la serie, tuvo que llegar a patear y él pateó muy mal, lo tiró por arriba del travesaño y después el arquero de Independiente Santa Fe lo terminó anotando. Asprilla, que encima es el arquero suplente, para más males de River, ayer atajó el arquero suplente porque el titular está lesionado, un arquero que tiene 27 años y no llega a 100 partidos en primera porque en toda su carrera prácticamente fue suplente en los clubes donde estuvo. Ayer terminó siendo el héroe porque convirtió su penal y la serie porque se la hizo llevó. ganar el partido, claro. La serie se la llevó Independiente Santa Fe, pero aparte lo loco, Juli y Ale, en la tanda de penales, que ningún penal se tiró bien el arquero, ni Eso es siquiera el raro. único que atajó, Sí. porque River erró 3 penales. Martínez Cuarta lo tiró por arriba del travesaño, Rafa Borré pegó en el palo y el chico González de River que patea y lo ataja el arquero, ni siquiera es que se tiró y lo atajó con las manos, sino que se tiró para un lado y como pateó para el medio el chico de River, Lo le tapó. pegó en las piernas y lo sacó, pero casi involuntariamente. En cambio Beltrán, salvo en uno, se tiró en todos los penales bien, por eso llegó a atajar 3, pero pateó tan mal el suyo que pobre Bueno, no es su tarea. No es terminó su tarea. saliendo en la foto de la eliminación, pero obviamente no tiene nada que ver, al contrario, fue la Sí. gran figura de River y por eso cuando termina el partido y los jugadores se van con muchos insultos y silbidos, él, como decide dar la cara, porque se ve equivocado en el penal y sintió necesidad de hablar y fue el único jugador de River que tomó contacto con la prensa una vez que terminó el partido en el campo de juego, Sí. una vez que termina de hablar y se va solo, pues ya los compañeros se habían ido, la gente de River que quedaba en la cancha lo ovacionó y lo aplaudió de pie. Así que se llevó un lindo mimo en un momento muy difícil. O sea, lo van a defender a muerte. A Beltrán. Sí, el pibe la verdad, empezó Impecable. a atajar de casualidad. La historia de Beltrán es muy loca porque Sí. a principios de este año era el cuarto arquero de River. El cuarto arquero de River. Bueno, destronó nada más ni nada menos que Armani. Claro, ¿y qué Bueno. pasa? Armani se lesiona, el segundo arquero es transferido, el tercero también se lesiona y termina empezando a atajar él, que era el cuarto. Y cuando empezó a atajar también, terminó ganando su lugar y termina desplazando a Armani, que se termina yendo de River a mitad de año, 6 meses antes de que venza su contrato a fin de este año, porque se dio cuenta que en este semestre no iba a atajar. Así que nada que reclamarle a Beltrán, que cuando terminó el partido, esto dijo. Sí, bueno, primero pedirle disculpas a la gente, la verdad que no era algo que se nos podía esperar, la verdad que lo veníamos trabajando mucho en la semana, sabíamos que estábamos preparados para enfrentarlo, creo que hicimos un gran partido, nos faltó un poco creo que acelerar en el último tramo del partido y bueno, se termina definiendo de la peor manera. Se termina definiendo de la peor manera y le pido disculpas a la gente. Esto dijo Santi Beltrán, que fue prácticamente el mejor jugador de River ayer, porque cuando tuvo que aparecer, apareció y en la tanda de penales atajó 3 penales, pero tuvo la desgracia después de patear afuera el suyo. Obviamente esta eliminación de la Copa Sudamericana hace que River se quede sin entrenador, si bien anoche Coudet no renunció y tampoco dio la conferencia de prensa habitual. Sí le avisó a los dirigentes que hoy pasaba a despedirse de los jugadores y que iba a dejar de ser el entrenador de River. Por eso el entrenamiento de hoy, que estaba pautado a la tarde en River Camp, el predio que la institución tiene en Ezeiza, se trasladó al Estadio Monumental porque Coudet, que ya está en River y se está despidiendo en estos momentos del plantel, a las 15 va a dar una conferencia de prensa junto con el presidente Di Carlo y el manager Francescoli, donde ahí va a anunciar públicamente que deja de ser entrenador de River y escucharemos de parte de los dirigentes
¿quién se hace cargo del equipo? ¿Será Marcelo Escudero, que es el técnico de la reserva? ¿Será Leonardo Poncio, uno de los encargados del fútbol de River junto con Francescoli? ¿Serán los dos para el partido del próximo domingo frente a Banfield a las 15 horas? ¿Se quedará un solo partido? ¿Se irán hasta fin de año? Bueno, preguntas que nos hacemos a esta hora que todavía no tienen respuestas, por eso se espera con muchas ansias esta conferencia de prensa de las 15, no solamente porque se va a anunciar la salida de Coudet, sino también porque le van a poder preguntar los colegas que estén ahí a los dirigentes cómo sigue la vida de River en cuanto a quién será el entrenador. Insisto, será un interino por un partido y se buscará un entrenador, se quedará un interino hasta fin de año y después se buscará un entrenador. Los nombres obviamente son los que siempre aparecen cuando River se queda sin entrenador. Estamos hablando de Hernán Crespo, estamos hablando de Matías Almeida, todos ex jugadores de River, estamos hablando de Pablo Aimar, que es un viejo anhelo de la dirigencia de River, quien es hoy el ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina. Será un tapado, será Ramón Díaz, a quien la gente ayer pedía cuando salía del estadio con River eliminado. El 90% de los hinchas de River que escuché post partido lo pedían a Ramón Díaz, pero sabemos que no se lleva bien con esta dirigencia que está al frente del club hace 13 años, con distintos presidentes, obviamente. Fue primero Donofrio, después fue Brito, hoy es Di Carlo, y no tienen buena relación con Ramón Díaz, pero soy los que creen que cuando el escudo está por delante de todos hay que dejar la diferencia de lado, encerrarse en una habitación, decirse las cosas en la cara y pensar en el bien común. Y si tiene que ser Ramón Díaz el técnico de River para este momento, que lo sea, salvando todas las diferencias que tengan con los dirigentes, que lo tienen que aclarar cara a cara y pensar en el bien común de la institución. El ciclo Coudet se va sin pena ni gloria. La gente no lo va a recordar porque si vos le preguntás al hincha de River qué buen partido recuerda de Coudet en cuanto a lo futbolístico, creo que como mucho te pueden decir 1-2, aquella semifinal con Central en el torneo pasado, antes que River llegue a la final con Belgrano. Sí a favor de él, agarró en marzo del año pasado, en marzo de este año, con un plantel que ya estaba armado, que heredó de Marcelo Gallardo, llegó a la final del torneo, la perdió con Belgrano, pero a partir de este semestre, donde él armó el plantel, donde él pidió a estos jugadores, nunca encontró el rendimiento. También es responsabilidad de los dirigentes porque los refuerzos llegaron tarde. Recién ayer, en un partido definitorio como fue frente a Independiente Santa Fe, River pudo contar con todos los jugadores a disposición, entre refuerzos y jugadores lesionados, y por eso Driussi, que marcó el gol de River para ponerlo en ventaja, no pudo completar el partido, tuvo que salir en el pasado. Por eso Montiel tampoco lo pudo completar, porque ambos venían de lesiones, y entre lesionados, jugadores que llegaron nuevos y no tuvieron tiempo de laburar, River tuvo que afrontar una eliminación de Copa Argentina, perdió, una eliminación con Independiente Santa Fe, la Sudamericana, también perdió, y 6 fechas del campeonato donde perdió las 4 primeras. Entonces es un combo explosivo. Todos son responsables de este mal momento de River. Dirigentes, porque desarmaron el plantel y trajeron todos los refuerzos tarde, hicieron una renovación a mitad de año, cuando generalmente la renovación se hace a principio de año. Se fueron 15 jugadores y llegaron otros 9, pero tarde. Un técnico que ayer, por ejemplo, erró cuando hizo las modificaciones. Todos los cambios fueron responsabilidad de Coudet y los hizo mal, en donde River estaba ganando 1-0 con tranquilidad, manejando el partido y la pelota. Después del gol de River, la visita hace 3 cambios, pone 2 delanteros, Coudet, y manda a la cancha 2 modificaciones, después otras 2, y esos 4 que ingresaron no entraron bien y terminaron cambiando la forma de jugar que tenía River, que era buena hasta ese momento, y permitió que Independiente Santa Fe termine empatando. Y los jugadores que tampoco pudieron desequilibrar, porque con los nombres que tiene River, ayer a Independiente Santa Fe le tendría que haber ganado por lo menos 3-0. No lo hicieron, y por eso llega el equipo visitante al empate y la posterior eliminación por penales. Creo que es el peor momento deportivo de River desde el año 2011 que desciende hasta acá. Obviamente es el peor momento. River estaba muy acostumbrado en estos últimos años a ganar muchísimos torneos, a ganar muchísimas competencias internacionales, a desplegar un muy buen fútbol, a saber a qué se jugaba, pero de 3 años a esta parte, desde la salida de Martín de Michelis, que se ha errado en todo, en los refuerzos y en los entrenadores que han estado acá en la institución. ¿Hay tiempo de dar vuelta a la historia? Sí, River ahora tiene solamente una competencia en este semestre, solamente el torneo local, el Clausura, que no está tan lejos del 8º lugar, que es el último que ingresa en el playoff para definir quién va a ser el campeón. Tiene que dedicarse a sumar puntos, a tratar de meterse entre los 8 primeros del campeonato, a pelear el campeonato, y si no es por pelear el campeonato, en la tabla anual sumar lo que más pueda, porque hoy está fuera de las competencias internacionales del 2027. Y para River, no jugar copas internacionales en el 2027 es un golpe futbolístico demasiado grande como para darse el lujo de hacerlo. Por eso River ahora tiene que barajar, dar de nuevo, reformular el fútbol del club,
arrancar de cero, está a tiempo y pelear por ingresar a las copas internacionales del próximo año. En un rato, a las 15, escucharemos la primera parte de la conferencia que van a dar, como decíamos, Eduardo Coudet, Di Carlo, el presidente, y Enzo Francescoli, el manager, donde se va a anunciar la salida de Coudet y los pasos a seguir, quién será a cargo del equipo. Si será por un partido, será hasta fin de año o no. Vamos a una tanda y después, cuando volvemos, ya estamos con Matías Luquix, una persona que está muy ligada al futsal de nuestro país, jugador de la selección argentina, técnico de la selección argentina, un emblema de este deporte. Nos viene a acompañar aquí en Now 97.9. Now. 1 de cada 5 niños en el mundo vive en guerras y zonas de conflicto, y más de 45 millones tuvieron que escapar de sus hogares para salvar sus vidas. Huyen, cruzan fronteras solos, niños desamparados, sin infancia, sin juego, que en soledad arriesgan todo, incluso sus vidas. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en terreno brindándoles protección y asistencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. Acordate, fundacionacnur.org. La batería es William, mi batería es William. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. La actualidad que compartimos. Coworker. Now 97.9.
15, donde se va a hacer el anuncio oficial de la salida de Eduardo Coudet como entrenador de River y saber qué va a seguir, qué va a seguir de la vida de la institución millonaria en cuanto al nuevo entrenador y a lo que se viene, que es el partido del próximo domingo a las 15 frente a Banfield. Vamos a recibir a Matías Laquix, así se dice Mati, Luquix, a Matías Luquix, que fue jugador de la selección argentina de futsal, asistente técnico de Justosi en el histórico título de campeón del mundo del año 2016, doble campeón de la Copa América de Futsal, viene de salir segundo en la última competencia atrás de Brasil, una persona que está muy ligada al futsal, no solamente a nivel de los clubes, sino también de la selección argentina. Mati, ¿cómo andás? Bien, todo bienvenido. Bien. Gracias. Siempre me costó, te conozco hace un montón y siempre me costó el apellido. La verdad, sí. ¿Viste? Es Luquix. Es más fácil de lo que parece. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás preparando ahora en la selección? Bueno, a nivel de selección tenemos tiempo. Hay veces que es importante, yo lo valoro, la realidad que valoro el tiempo, pero también muchas veces nos aburre. Somos entrenadores, claro. Soy joven, tengo ganas de entrenar, pero bueno, trato de convivir con eso, me preparo, porque también siempre la formación para mí es muy importante, y tratar de aprovechar y prepararme siempre para lo que se viene. Que ha crecido y mucho el futsal en nuestro país. Creo que sí. Creo que es una a nivel selección, a nivel clubes también. Sí, creo que es una de las actividades que más ha crecido a lo largo y a lo ancho del país, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Es que casi como el pádel, podríamos decir, está de moda así, de la misma manera. Viste que ahora hay cancha de pádel donde vas. Asociarle un poco mucho al crecimiento de los clubes de barrio. Ok. Creo que el futsal ha abierto una puerta para que los chicos no solamente se queden hasta los 12 años como solía pasar con el Babi. Sí. Hoy en día el futsal y los clubes lo proyectan hasta la edad que vos quieras. Claro. Vos podés tener 30 años y seguir jugando en el senior de futsal. No, claro, de hecho hay barrio. gente de 60 que juega. Claro, entonces eso creo que ha abierto una puerta. A nosotros nos favorece como actividad. Claro. También el impacto del femenino. Hay sí, muchas es verdad, chicas hay muchas mujeres. que están practicando. Hay muchos campeonatos femeninos. Sí, hoy en día tenemos el mundial también que se jugó el año pasado, donde la selección fue cuarta del mundo. Eso también fue un impacto para nosotros. ¿La cuarta del mundo? Mirá vos. Sí, nos ha ayudado mucho el crecimiento. Hoy las chicas y los chicos tienen referentes. Tenemos jugadores en el Barcelona de España, el mejor club del mundo, que son un ejemplo. Y eso también potencia y ayuda para que muchos chicos y chicas quieran ser jugadores de futsal y que no lo vean como un paso previo a ser jugadores solamente de fútbol. ¿Dónde arranca ese crecimiento, ese gran crecimiento del futsal? ¿A partir de qué situación crees vos que fue? Yo creo que el campeonato del mundo fue un punto... 2016, sí, en Colombia. 2016 fue... Primer título del mundo de Argentina, yo creo que fue el mayor impacto, el único. Primero y único, hay dos subcampeonatos después, pero digo, primer y único título de campeón del mundo. Sí, fue un antes y un después en todo el crecimiento y desarrollo. Pero no solamente de la actividad en el caudal de practicantes, sino también en las estructuras, en el apoyo que hoy en día tenemos de la AFA respecto a nuestra actividad, a la competencia local, a la cantidad de ligas también paralelas que hay jugando y practicando el futsal. Así que creo que ese fue el punto. Después, obviamente, que hace 10 años que a nivel de selecciones venimos consiguiendo logros, y eso también ayuda a que la visibilidad que tiene el futsal le permita seguir creciendo de la manera que hoy en día está. Aparte, lo que tiene, ¿tenés una idea aproximadamente de cuántos deportistas hay hoy que practican futsal? No tenemos aproximada, no, pero hay clubes. Te pongo un poco el ejemplo de Ferro, que tengo cercanía, tiene y es una de las actividades que más socios tiene. Socios y deportistas, sí. Es mi club. Claro, es más accesible jugar al futsal que organizar un partido de fútbol con 11 jugadores. Sí. Es mucho más accesible, entonces yo me imagino que es más popular también por eso. Sí, y hoy en día cualquiera lo practica. Claro. Entonces, en ese sentido, volvemos un poco a lo mismo. Es difícil ser jugador de fútbol. Obviamente que todos queremos ser jugador de fútbol. Por ahí ser jugador de futsal es y lo ven un poquito más cercano. Sí, entonces, porque es como, a ver, todos los que fueron jugadores profesionales de futsal en el momento juegan al Babi. Sí. Esto es como una continuidad del Babi, capaz que, es más, hay muchos chicos que al mismo tiempo juegan futsal
y juegan en cancha de 11 al principio. Y Sí. después se terminan decidiendo ¿Por por qué uno más de los dos. entretenido? ¿Por qué? No, porque les gusta jugar de las dos maneras. Les gusta jugar en cancha de 11 y les gusta jugar también en futsal, que se juegan 5 contra 5. No, ya sé, Yo pero a debe ser veces... porque es rápido, porque eso es lo entretenido, ¿no? Yo creo que lo más importante en las primeras etapas, el chico quiere pasar mucho tiempo con la pelota. Claro. Pero si jugás en cancha de 11 no pasás mucho tiempo con la pelota. Muy poquito. Claro. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver también con quizás puede ser hacer más fácil también que jugar una cancha de 11. Sí, hay y un montón de situaciones. hay un montón que de se hacen, pero factores. sí que los chicos cuando obviamente arrancan, que te acerca. Hay muchos chicos que también comparten grupo de amigos, comparten el mismo club, comparten colegio y están jugando futsal por eso. Claro. Claro. Entonces el después, grupo bueno, de pertenencia. Claro, Bien. ese sentido de pertenencia creo que tienen los clubes de barrio, acerca mucho a los chicos a que lo practiquen, a que tengan una continuidad, a que después empiezan a definirse. Hay muchos que tienen un gran talento y terminan de definirse por ser jugadores de futsal. Ujú. Es un poco lo que nos está pasando y la lectura que nosotros tenemos de ciertos chicos que tuvimos en selección que han dejado su club de fútbol porque quieren dedicarse a ser jugadores de futsal. Sí, y hoy en Mirá día vos. también tienen la posibilidad muchos de irse a Europa y vivir del futsal. Que ¿En quizás serio? ¿En esto Europa hace. pueden vivir del futsal? Si sos buena de verdad, te vas a un club europeo. No, vivir del yo no soy futsal. buena y no tengo No, chance. pero te quiero Yo decir, estoy si, mayor para si vos eso. sos buen jugador de futsal Sí. o buena jugadora de futsal y tenés la posibilidad que te busque un club europeo, Te pagan un sueldo Te como- pagan un sueldo y vivís de eso, por supuesto. Son como el vóley, como el básquet, o sea, son deportes que Acá a son otros amateurs, niveles claro. son profesionales y los jugadores buenos de verdad que se van a Europa pueden vivir de jugar de futsal tranquilamente. Muy Es bueno. más, Mati decía recién lo de Ferro. Yo a veces estoy en Ferro un sábado a la tarde y cuando se juega la tira de futsal completa, son, si no me equivoco, 9 categorías. Sí. 9 categorías, desde la más chiquita hasta primera división, que juegan toda la tira el sábado. O sea, de la novena a primera. Como si Claro. fuera fútbol profesional de la novena primera, bueno, lo mismo es futsal. Y vos tenés en cada una de las categorías 20 chicos, 5 Sí, juegan sí, más los sí. reemplazos. Hacé Mirá la vos. cuenta de cuántos jugadores de futsal hay en Ferro en las dos ramas, masculino Y femenino. Y eso sumalo a que hay 20 clubes aproximadamente en primera división. Sí. 20 clubes en primera, hacé la cuenta de la cantidad de jugadores No, que sí. hay y lo que ha crecido el deporte. Mati, y vos decías que sentís que hubo un antes y un después a partir del Mundial 2016, a Sí. partir del título del mundo. Y a nivel selección, a partir de ese título también se creció mucho, se empezó También. a respetar a la selección Sí. y a verlo de otra manera en el mundo. Sin dudas que obviamente el respeto de ser campeón del mundo, pero también la visibilidad que tuvo en el país, el respeto que uno empieza a generarse en todo el mundo. No solamente el respeto, sino también el poder aceptar, ver y querer copiar el proceso de selecciones argentinas. Claro. Somos un reflejo para muchas de las selecciones, principalmente sudamericanas, que nos ven más de cerca, en poder copiar lo que nosotros hicimos. Como el método. Sí, no sé si el método, sino el proceso, cómo fuimos capaces de organizarnos a nivel estructural, de ese acompañamiento de todas las partes, pues no solamente es lo que nosotros hacemos como entrenadores o los jugadores desde su rol, sino también el área dirigencial, que potencia la liga, que haya cada vez más practicantes, es un todo. Yo Claro. creo que no es de un día para otro ser campeón del mundo. Claro. Y todo No, eso bueno. nos ha ayudado a que juguemos 3 finales consecutivas. del Exacto. mundo. La primera la ganaron en 2016, las otras dos llegaron a la final. Y las fueron perdimos. subcampeones. Exactamente. Por eso, 2 subcampeonatos y un título del mundo. Pero por eso también de la mano del crecimiento de los clubes, de la mano de que cada vez más chicos practican futsal, del apoyo de la Sí. AFA, algo que vos siempre remarcás como la AFA ha apoyado para la creación de una liga, que es una liga competitiva, de darle el apoyo a la selección argentina. Creo que son todos condimentos que hizo que haya crecido tanto la actividad. Sin dudas, sin dudas. Es un todo y más sostenerlo en el tiempo. Claro. Porque ¿Cuántos países juegan futsal? muchos. ¿Casi todos? Casi Así todos. como los que conocemos que juegan fútbol Se de 11. se ha globalizado mucho la actividad. ¿En Asia también? En Asia es muy fuerte. Mirá. Las federaciones apuestan mucho. Te puedo sorprender. Indonesia Mirá. son muy buenos. Irán ¿En serio? son buenísimos. Sí, sí. Invierten mucho las federaciones. Tienen ligas que no solamente competitivas. son competitivas, tratan de contratar jugadores, bueno, brasileños, por ahí argentinos no, pero brasileños, españoles, técnicos españoles, Mirá. tratan de capacitar mucho a lo suyo, que le den una impronta, que tengan un ADN propio, y eso también los ha llevado a que en el último mundial Francia y Ucrania, que a priori no son potencias a nivel de futsal, hayan jugado las semifinales del mundo. Claro, por eso Mirá vos. ha crecido mucho la actividad en los últimos años, no solamente en nuestro país, en el mundo también. Los mundiales son cada vez más complejos, más Sí. difíciles, más equipos quieren participar y en nuestro país es realmente
yo a veces, como te digo, estoy en el club y veo cómo son las tiras, los partidos, no sé lo peleado que son, Sí, lo bien claro. que juegan los chicos y lo bien que juegan las chicas. Tremendo. Las chicas Sí, juegan claro, sí, realmente te entrenás. muy bien. Hay unas camadas de jugadores de futsal que son realmente muy interesantes y también que ha llegado la selección argentina. Sí, sí. Obviamente que todo eso es el reflejo de lo que es y somos a nivel de selección argentina. La realidad es esa, todo esa. Es como un derrame, decís y vos. sin dudas, sin dudas. Yo creo que todo eso nos beneficia a ambas partes. Nosotros de nuestro lugar nos aprovechamos del trabajo que realizan esos entrenadores diariamente, porque la realidad que a nivel de selección a los jugadores los tenemos muy poco tiempo. Claro, es Claro. lo que decías al principio. ¿Qué le pasa a Scaloni? Claro. Sin Ya van dudas. salvando la distancia, lo mismo que le pasa a Scaloni. O sea, los entrenadores son más, como dicen ellos mismos, seleccionadores. Porque tienen que seleccionar a los mejores jugadores para tenerlos un poco tiempo y salir a la cancha a jugar. Entonces yo muchas veces soy muy agradecido con los entrenadores, Claro. porque no están primero en el lugar de privilegio que yo estoy. Claro. Así que muchos lo hacen por pasión, por ahí tienen que trabajar o tener otro trabajo y son entrenadores y le dedican tiempo y terminan a las 12 de la noche y después a las 7 de la mañana se tienen que ir a trabajar. Claro. Hay mucho de corazón todavía Sí, claro. en el Sí, es futsal. mucho amateurismo. Pero eso es lo que nos diferencia. Claro. Creo que eso después es lo que nos eleva en situaciones extremas de competitividad, volver a las raíces, saber tener un propósito claro y realmente nos hace muy competitivos y muy fuerte cuando estamos juntos y cuando tenemos la bandera argentina Sí. por encima. Y pensá que vos empezaste de chico. Sí, Vos empezaste a jugar de chico. Vos es que él ¿Vos fue siempre jugaste futsal? Él fue uno de los mejores jugadores de nuestro futsal. país de futsal, pero tuvo una desgracia. ¿Qué pasó? tuve una lesión de tibia y peroné en No. un mundial Sí. de Tailandia 2012 Sí. y desde ahí, bueno, una historia. Te tuviste que muy rehabilitar larga. y no pudiste seguir jugando. No pude, tuve 4 años luchando entre 4 operaciones, rehabilitación, tiempo, yeso, No, me imagino. mucho Terrible. descanso en un sofá. ¿Y no así jugás que más o no jugás más profesional? No juego más profesional, Pero jugás cada juego tanto, con mis recreativo, amigos, con, recreativo. Tranquilo. con mi hijo que ahora está Quiere iniciando, empezar. Está quiere empezando. jugar y me dedico un poquito más al pádel. Ah, Ahora que está de mira. moda. Cuando Mira, quiera ahora que vamos a jugar. Sí, Yo estoy bueno. jugando a full. ¿Estás jugando ahora. mucho pádel? Estoy Sí. jugando bastante, sí. ¿Viste Sí. que está de moda? Está de Sí. moda, sí. Bueno, Aparte y es ese divertido. retiro prematuro te hizo dedicarte a la dirección técnica. Sí. Uno cuando se retira siendo jugador y estando en actividad, lo piensa como de grande, ¿no? Claro. Cuando ya el cuerpo y la mente no te dé más, decís, bueno, me empiezo a preparar para hacer. Lo mío fue de manera más abrupta, sin saber si quería ser entrenador. Empecé a prepararme y formarme, y bueno, hasta que llegó el llamado de Diego Justosi en su Claro. momento, que quiso que me incorpore a su cuerpo técnico, y desde ahí, bueno, empezó una Por carrera. eso, no que- dijiste club, directamente fuiste, como él se lesiona jugando en la selección argentina en un mundial, quien era, como dijo el Justosi, el técnico de la selección mayor, lo suma a su cuerpo técnico y ahí Bien. llega la posibilidad de Claro. el primer título del mundo en el 2016 y ahí seguís. ¿Cuánto llevas ya de técnico de la selección 10 años argentina? cumplí este año. 10 años cumpliste este año. 10 años. Y Sí. escuchame, me decías cuál es la próxima competencia que tenés. Tenemos ahora una Liga de Evolución que se juega en Santa Fe, que es un torneo de desarrollo de Conmebol. ¿Que lo tenemos juegan las 10 selecciones sudamericanas? No, se juegan en 2 zonas, zona sur y zona norte. Ah, bien. Sí, cambian un poquito las reglas, cantidad de jugadores, cantidad de partidos simultáneos. Bueno, es de desarrollo. Nosotros la solíamos utilizar con una selección sub-21, sub-23, pero ahora vamos a ir con otro tipo de equipo porque nos vamos a preparar para la finalísima Ah, que claro. jugamos en noviembre. Así que lo vamos a aprovechar, que es el ¿Dónde se torneo. juega? La finalísima se juega en Río. en Río de Janeiro. Y la Sí, juegan campeón y subcampeón de América, campeón y subcampeón de Europa. Perfecto. Argentina-Brasil contra... España-Portugal. Ah, ¡Apa! tremendo. va a ¡Qué ser. picante! Sí, sí, Muy va a ser picante. tremendo. Sí, Sí, sí. Portugal es una de las potencias. Pará, Sí. quiero preguntarle, ¿cómo se entrena en futsal? ¿Entrenan en césped o entrenan en pista? No, en se pista. suele entrenar en parqué, ¿En parqué? se suele entrenar en cemento. La Sí. mayor cantidad de canchas hoy en día son de cemento. Sí. Y las medidas reglamentarias suelen ser 40 por 20. Pará, ¿en el mundo son de cemento o son de parqué? La mayoría son de parqué. Claro. Hoy Por tenemos- las lesiones, me imagino, porque Sí. te caes en el cemento y Hoy tenemos un gran problema a nivel de infraestructura. Ha crecido tanto es el más deporte. fácil hacer una de cemento Claro, que poner sí. madera. Lo que Pero, pasa ¿no se que- puede poner alfombra con el pádel, por ejemplo? No, pero se ponen placas que son tipo de goma. Ok. Cambian un poco el juego, lo hacen mucho Sí. más lento. Tienen un poco más de riesgo a Claro, es nivel que de la lesiones. madera hace que la pelota vaya a una velocidad distinta. A mí personalmente me gusta más la madera. Y sí. Claro. Para el juego, hasta visualmente cuando uno lo ve, cambia No, es mucho. lindo, sí, obvio. Sí, 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 sí. obvio, mucho más. Aparte, toda la vida fue de madera. Sí.
toda la vida fue de madera. Entonces, preparándote para la Liga Evolución y preparándote para la finalísima que va a ser en noviembre en Río de Janeiro. Sí. ¿Las chicas qué actividad tienen? Las chicas este año no tienen competencia, sí que tienen ventanas FIFA que hay... Para amistosos. De amistosos, un poco parecido a lo que sucede con el fútbol, solemos competir en esas ventanas y siempre, bueno, estamos buscando que las chicas sigan compitiendo, sigan en este proceso que inició hace poco también, dándole el lugar que se merecen, porque la realidad es esa, porque ha crecido mucho la actividad. ¿Cuáles son Y- los países femeninos que se destacan? Así como me marcaste, ¿cuáles son los países de futsal general que deben ser ¿Cuál querés masculinos? vos en Sudamérica? En Sudamérica, Brasil, Sin duda. sin duda. Porque Son las ellos. campeonas del mundo. Sí, he visto jugadoras brasileñas impecables, pero en el resto del mundo, España. España sí. España tiene una liga profesional, es la mejor liga del mundo. en Liga masculino. profesional. Profesional. De chicas. De Sí. chicas, claro. Mirá lo avanzado que Porque está. en el mundo anglosajón hay una, si querés, una especie de corriente de que en el colegio vos jugás al soccer en lugar de que Claro. juegues al hockey acá. Entonces hay muchas jugadoras de mujer de fútbol, como conocemos en Argentina, que acá no hay. Ahora está viendo porque hay mucha más difusión y hoy las chicas quieren jugar al fútbol. Sí. Pero viste que cuando ves las películas en Inglaterra, en Estados Unidos, ves a las niñas jugando al soccer y los varones juegan otro deporte. Sí, sí. ¿O no? Ha crecido también acá. Hoy en día en los colegios se practica También. futsal. Bien. Creo que eso también impulsa. Eso a que sería genial, que lo conozcan. implementen como deporte. Claro, Sí, conozcan claro. las reglas. Los espacios te favorecen también. La Claro. cantidad de chicos es mucho más fácil. Se divierten más, tienen más contacto con la pelota. Pero aparte, cuando vos jugás al hockey o al rugby, en el caso de los varones, y no les toca fútbol, tenés que estar en una cancha grande, porque en general no jugás de 5 al hockey, te suman a los 11 o a las 11 jugadoras. Tenés que depender del clima, del tiempo, si Sí. llueve o no llueve, porque no hay canchas techadas. Bueno, son si hay muy humedad, pocas. los partidos de futsal no se pueden jugar. Bueno, Es muy Ese difícil. es un problema. Es un problema pero en grande general porque... son canchas cerradas. Sí, Son canchas por eso. cerradas, el tema de la humedad, el tema de que no hay muchas canchas. Exacto. Claro. No hay muchas canchas. Ha crecido tanto Sí. en demasía Hay que conseguir que no inversores. hay espacios. No, el tema es ese, claro. Hoy en día vas a Villurquiza No hay lugar. y en 10 manzanas tenés 5 clubes. ¿En serio? Y 5 clubes que compiten por ahí, 2 en primera y los 3 están en la B. Claro. Mira. Y entonces no hay lugar y todos pelean por el mismo lugar y por ahí vas a una cancha que por ahí está jugando River, Kimberley y Claro. 3 equipos más. Comparten la misma Comparten cancha. la cancha, claro. Sí. Es que es como si vos son, bueno, en Ferro, cuando Ferro no es local, siempre hay actividad de otro club que se lo alquila. Sí. Mirá. Para poder jugar, porque es lo que dice él, no hay tantas canchas, pero es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años, que ha tenido un envión muy grande a partir de los logros de la selección argentina. Lo acabamos de hablar con Mati, campeón del mundo, 2 subcampeonatos del mundo, bicampeón de América. O sea, el crecimiento de la selección argentina a nivel futsal ha implementado y ha impulsado Sí. el deporte a nivel de los clubes. Y hoy tenemos una liga, me parece que es muy competitiva, muy linda, de 20 Sí. equipos que Sí. juegan todos los fines de semana. Y además, como te digo, tenés la liga masculina, la liga femenina y las tiras. O sea, tenés chicos de 6 años, 7 ya jugando y compitiendo, y chicos de 18, 19, que son los que están en las categorías más grandes. Sí, sí, y tenés un montón de ligas que no son de AFA, que son Además. paralelas y que aceptan por ahí a muchísimos equipos, sea afiliados a AFA o sea equipos de barrio, que por ahí no tienen las condiciones de los equipos que están en AFA, pero que les permiten también jugar. Entonces es muy importante el caudal de participación que hay Sí. cada fin de semana. Sí, y el apoyo que tienen del AFA para lo que es el armado de las ligas Sí. y la banca de la selección argentina. Creo que es muy importante. Sin un apoyo de una federación No. es muy difícil que un deporte crezca, como ha crecido en los últimos años el futsal. Mati, ya me dijiste los próximos compromisos y sueños que tenés. Sueños muchos siempre como entrenador. Siempre. Los bolsillos vacíos. Eso hay Otro que título tenerlo. del mundo, Otro además. título. No sé si. ¿Cuándo es el próximo mundial? Pelearlo vamos a pelear. ¿Cuándo es el próximo mundial? El 2028. ¿En dónde? No se sabe. ¿Todavía no tiene No sede? tiene Mira. sede todavía. No. 2028. 2028, Ok. Se habla mucho de Marruecos. Bueno, Marruecos está medio de moda que Claro. tiene ahí una inversión importante a nivel económico, una cercanía a la FIFA. Bueno, Asia, no se sabe todavía. No se sabe, pero No. el 2028 es el mundial masculino. Sí. Así que nada, la ilusión siempre de ser competitivo, de ser y crecer cada día, un poquito mejor de lo que éramos. También estamos en un nuevo proceso diferente, con mucho recambio de jugadores. Eso te iba a decir, ha cambiado mucho Sí, los jugadores, cambiamos. porque obviamente el tiempo pasa. Sí. Y de figuras históricas que ha habido antes, ahora se vienen los chicos. Se vienen los chicos. Hicimos debutar 10 jugadores en la última Copa América. Mirá, Perdimos con Brasil faltando 20 décimas de Ay, segundo. no. la final.
Pero más allá de eso, el resultado no nos tiene que definir. No, acá se hace, como decimos, un proceso de cambio. Es el propósito que todos tenemos a nivel de selección, un poco los sueños también, y siempre trabajando porque creo que está en nosotros esa filosofía de darle importancia al trabajo, a lo previo, a esa preparación. El resultado después no solamente depende de nosotros. Claro. El rival también se prepara, Sí, hay obvio. algo y hay factores que uno no lo puede controlar. Así que nada, siempre nos va a agarrar bien preparados para dar el máximo o para poder potenciar a los jugadores y elevar siempre el rendimiento colectivo para que nos acerque al resultado. Y ojalá así sea. Mati, gracias por venir, felicitaciones por la carrera y éxitos para todo lo que venga. Muchas gracias. La palabra de Matías Lacuix, el técnico de la selección argentina masculina de futsal. Nos vamos a una tandita y ya en instantes estamos conectados con la conferencia de prensa en el Estadio Monumental para anunciar la salida de Coudet como entrenador de River. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El Chacho, Enzo, secretario técnico del club, miembros de la mesa directiva del club. Venimos de muchas cuestiones, pero una cuestión que es la que nos convoca hoy, a partir de lo que fue el partido de ayer. Chacho nos ha expresado a Enzo y a mí en una conversación privada su voluntad, que es de dar un paso al costado. Nosotros todo este proceso lo iniciamos con enorme convicción, con determinación, y hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que al Chacho le ha tocado ser entrenador del club. Con esa convicción lo hemos acompañado y también de esa misma manera lo acompañamos en esta decisión, que es su decisión personal. Creemos que la manera correcta, institucional, respetuosa y agradecida de hacer esta salida era con esta presentación, dando la cara acá, las mismas personas que nos encontramos en este mismo estrado al momento de anunciarlo como entrenador. Creemos que el profesionalismo, la capacidad, el compromiso, la seriedad, la metodología, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana
merecía un cierre acá, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y esta situación ya incómoda que te tocó administrar este tiempo, Chacho, por lo cual de nuestro lado es comunicar simplemente, y por eso espero sepan entender la cuestión de preguntas, no preguntas, porque es dar a conocer nada más una decisión que hemos tomado de común acuerdo a partir de la voluntad de Chacho y con el acuerdo con Enzo de esta salida, pero creemos que la manera correcta, respetuosa y agradecida para con alguien que tiene mucho Estamos que a ver con escucharlo este a club, no Stefano solo Di por Carlo, lo presidente de River, anunciando la salida de Coudet como entrenador del Millonario. Por ser un hombre de la casa era lo que correspondía. Por supuesto, ahora le voy a dar la palabra al Chacho para que haga su balance y reflexión final respecto de todo, pero también quería agregar que el entrenador interino del club será Leo Poncio, y que estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y que le dará soporte en todo el proceso a Leo, que creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros ya varios años para administrar esta situación de transición. Así que ese es un poco el balance y las conclusiones que queríamos compartir, que entendíamos que correspondía compartir de esta manera. Así que, Chacho, de corazón, gracias por todo y adelante. Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, un poco lo que decía el presidente en cuanto al balance, rápido y no tan puntual desde lo deportivo. Tuvimos un arranque, creo, a nivel deportivo, personal, bueno, poder jugar una final, poder ser primero en un grupo de clasificación de Copa, y después esta segunda mitad donde realmente no hemos arrancado bien, y donde hemos dicho de un principio que había un proceso donde la conciencia también de que ese proceso en River es muchas veces insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados, y soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá en este club hay que ganar y jugar bien. En cuanto al juego, me parece que en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más por las circunstancias que todos saben y que los jugadores se iban entendiendo mejor, pero también la necesidad imperiosa de vuelvo a ser reiterativo, de sostenerlo a través de los resultados. No se nos da. Ya lo vienen viendo ustedes en los últimos partidos. No es solo echarle culpa ni a la desgracia ni a la mala suerte, pero vienen sucediendo muchas cosas, hasta inclusive ayer, donde es un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa, y me parece que eso ya fue un punto de inflexión, un punto determinante, y lo he dicho desde el primer momento. Los plazos son los lógicos, lo que requiere este club, y las exigencias. Me encanta la exigencia de este club. Soy un agradecido a este club, a su gente, así que simplemente agradecer a todos, a los trabajadores, a los directivos, a mi cuerpo técnico, no correr para el costado a nadie, porque todos han tenido participación, y sobre todas las cosas agradecido para con los jugadores, que sin duda hemos armado un gran plantel, que en el tiempo va a dar muchísima alegría, de un nivel técnico, de la parte deportiva y humano realmente altísimo,
creo que las cosas, el tiempo las va a poner en orden, así que seguramente va a ser un plantel que va a darle a River mucha alegría, muchos títulos, y bueno, yo desde mi lugar, ahora de afuera, apoyando y bueno, y simplemente deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir, simplemente gracias le vuelvo a decir al hincha, al club, a todos, a ustedes por el tiempo compartido, y bueno, simplemente la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así, así que bueno, desear lo mejor y darle un punto final a esto. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Eduardo Coudet, el segundo que habló. El primero fue Stefano Di Carlo, presidente de River. Dijeron que no iba a haber preguntas, o sea que no fue una conferencia de prensa, sino solamente un anuncio oficial con el presidente, con el manager y con el ahora exentrenador. Y lo que veníamos contando desde temprano, Eduardo Coudet ha dejado de ser el entrenador de River. Dijo el presidente Stefano Di Carlo, además de despedirlo y de agradecerle por el trabajo, que Leonardo Ponzio se va a hacer cargo del equipo. Es más, River está entrenando ahora, no en el Estadio Monumental. Finalmente trasladaron el entrenamiento a Cantilo, las cosas del destino. Finalmente el plantel principal de River está entrenando en Cantilo, lugar donde por la mañana lo hicieron los jugadores apartados, los que aún quedan, los 5 jugadores que aún quedan entrenando separados del plantel. Bueno, por la mañana entrenaron los jugadores separados y por la tarde, y lo está haciendo en estos momentos, el plantel principal con Leonardo Ponzio a la cabeza, con la ayuda de Marcelo Escudero, técnico de la reserva. Lo que no dijo Stefano Di Carlo, si será solamente por el partido de Banfield o seguirán el tiempo por más partidos o seguirán el tiempo hasta fin de año. Cuestiones que no tenemos claro todavía. Seguramente una vez que avancen las horas y los días sabremos con más precisión. Dependerá del resultado del domingo. Si a Ponzio le va bien con Banfield, lo ratificarán hasta fin de año. Bueno, cuestiones que aún quedan resolver en el mundo River. Por lo pronto, esta semana y el partido con Banfield, Leonardo Ponzio se va a poner a la cabeza como entrenador en su primera experiencia, porque antes no ha dirigido. Y Coudet agradeció, habló también de que ayer un partido para golear y River terminó empatando y perdiendo por penales, marcó algunos aciertos de sus ciclos, otros desaciertos, y que River va a salir adelante porque tiene plantel con qué hacerlo. Así que 10 minutos duró exactamente el anuncio. Primero habló Stefano Di Carlo, después Eduardo Coudet. River se quedó sin entrenador. Ponzio es el técnico interino. El próximo domingo a las 15 visitará a Banfield en el Florencio Sola en la 7ª fecha del torneo Clausura. Salimos con música, Ale.
15:15, seguimos aquí haciéndole compañía en Now 97.9 hasta las 17. Recién escuchamos el anuncio, porque no fue conferencia de prensa, de Stefano Di Carlo y Eduardo Coudet, que ha dejado de ser el entrenador de River, algo que ya se sabía desde anoche, pero faltaba que sea oficial. Finalmente el Chacho presentó la renuncia, dio un paso al costado y ha dejado de ser entrenador de River, un ciclo que comenzó en marzo de este año y que termina con un River en un semestre y con una inversión de $80 millones jugando solamente el torneo local, porque quedó eliminado de la Copa Argentina y ayer quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Cambiamos totalmente de tema, pasamos de lo deportivo a lo musical, porque vamos a charlar con Miguel Funes, que es realizador de un documental que tuve la suerte de ver y que es realmente muy bueno para los amantes del rock nacional en general y de los Redonditos de Ricota en particular. El alucinante viaje de Patricio Rey es un documental que cuenta la génesis y cómo nació esta mítica banda que marcó un antes y un después en la historia del rock argentino. Miguel, ¿cómo estás? Mariano Almada y Julieta Tarrés estamos aquí en Now 97.9. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Miguel, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, este documental hace bastante ya que está con la posibilidad de que la gente lo pueda ver y disfrutar, pero este fin de semana en particular han funciones en el Conex. Sí, así es, así que estamos ahí ya con los últimos preparativos, esperando que llegue mañana y pasado. Hay función mañana viernes y el sábado ahí en el Conex a las 20:30. Y bueno, ahí con la expectativa, siempre es un lindo momento pasar la peli y sobre todo compartirlo con la gente. Nosotros vamos a las funciones, así que cada función tiene su particularidad porque bueno, se genera ese encuentro que para nosotros es muy importante. Si la gente que nos está escuchando y quiere ir a ver el documental, ¿tiene la posibilidad de hacerlo tanto viernes como sábado o hay alguna función que ya está agotada? La función de mañana viernes ya está agotada y para el sábado sí quedan algunas entradas todavía que se pueden conseguir en la página del Conex, que es, si no me equivoco, ccconex.org. Ahí buscan Alucinante Viaje de Patricio Rey y lo van a encontrar fácil. Espectacular. Bueno, yo ya lo vi, así que no voy a decir nada. Yo lo vi, es realmente fantástico, así que Miguel, si querés, antes que Juli te pregunte, primero contanos un poquito de qué se trata y claro, y cómo nació la historia de hacer este documental. Mirá, el documental en sí está basado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los orígenes de Los Redondos. Incluso la película arranca algunos años antes de la conformación de la banda y se cuenta un poco cómo es el derrotero hasta llegar ahí. Fundamentalmente tiene algo muy fundamental para nosotros, que es el testimonio de Guillermo Beilinson, que es el hermano de Sky, a quien nosotros contactamos, como contactamos a todas las personas que participan y a otras que también decidieron no participar del documental. En un primer momento lo contactamos a Guillermo y bueno, él ahora su vida pasa absolutamente por otro lado, entonces en un primer momento no tenía ningún interés en participar con su testimonio. También lo contactamos porque sabíamos que en esos primeros años se dedicaba al cine y había grabado muchísimas películas, algunas de ficción donde participan muchos de los integrantes de Los Redondos, y también hay algunos recitales, y está, por ejemplo, el viaje a Salta, ese mítico viaje a Salta, para los que conocen la historia de Los Redondos, que siempre se habla, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es uno de los primeros shows que hacen. Después de tocar en La Plata, en el Teatro Lozano, se van a Salta en un micro en plena dictadura militar en el año 1978, en enero, en un Volvo, que le faltaba la L al micro y le decían el bobo. Y eso está todo grabado, vos lo viste, están todas las películas del viaje, todo el recorrido que hacen en el micro, y también está grabado ese recital en el Polaco, que era un cabaret en Salta, todo un delirio absoluto. Bueno, como eran ellos al principio, porque ellos nacen no para hacer una banda de rock, sino que nacen como un grupo de amigos que se juntan para hacer una especie de show que involucraba rock, música, teatro, toda una mezcla, y así nacieron, ¿no? Como para formar una banda de rock tradicional, como lo cuenta precisamente el documental. Claro, tal cual. Al principio era eso, exactamente. Era como una especie de happening
que bueno, en la película eso, Guillermo cuenta que ellos se van con Sky a fines de los 60, un viaje a Europa, por un viaje que se ganan por un concurso que gana Sky tocando la guitarra. En un crucero se ganan un viaje a Europa y van ellos dos, los dos hermanos, y bueno, primero llegan ahí a Francia, luego del Mayo francés, con toda la revuelta social y cultural que había, y en una de esas manifestaciones los detienen y los deportan a Inglaterra, y ahí caen y empiezan a vivir todo lo que era el happening inglés, empiezan a ver un montón de bandas que son emblemáticas en la historia del rock, y vuelven totalmente trastocado su cabeza con toda esa influencia que habían tenido, y empiezan de alguna manera a querer emular eso en la ciudad de La Plata. Y bueno, después también se cuenta cómo es el cruce de Sky con el Indio Solari, porque el Indio era amigo de Guillermo. Exacto. Y Guillermo es quien lo presenta con Sky, entonces también ahí se empiezan a vincular a nivel musical. Y después hay un hecho muy importante que es el Indio con Guillermo escriben una novela que se llama Ciclo del Cielo sobre Viento, y después con esa novela hacen una adaptación al cine y filman una película de ciencia ficción, también bajo presupuesto, en La Plata, con un montón de efectos especiales. Y en un momento, cuando tenían que hacer la música de esa película, se juntan ahí en un sótano en la Galería Rodrigo y empiezan a hacer la música, y después siguen haciendo música y quedan vinculados a nivel musical, y ese es como el germen de lo que después terminan siendo los primeros temas de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Aparte, todo eso ocurre en plena dictadura. Todo en plena dictadura, lo cual también era realmente peligroso, porque bueno, sabemos que en la dictadura por cualquier cosa, incluso menor, han desaparecido gente y torturado y demás. Y bueno, ellos estaban haciendo toda una movida contracultural, además de que tenían algún tipo de vinculación más política o militante o ideológica. Y bueno, era eso, era muy riesgoso, tanto los anazos, que era eso, también están grabadas las películas de lo que hacían ahí, que era eso, un happening donde subían, actuaban, hacían monólogos, había bailarinas, y una de las cosas que hacían era música, pero claro, era una especie de aquelarre, donde una cuestión multiartística que sucedía al mismo tiempo. Sí, donde había presentadores, como decís vos, donde había bailarinas, donde había alguien que repartía buñuelitos de ricota en el público. Por eso, a los que nos gustan los redondos, lo fantástico que tiene este documental, que nos muestra cómo nacieron, como estás contando vos, cómo nacieron, porque este documental va desde que se conocen los hermanos Bellinson con el Indio Solari, y donde empiezan a gestarse el nacimiento de los redondos, hasta la salida de Gulp, que fue su primer disco. Ahí termina el documental. Entonces, por eso es la génesis del nacimiento de los Redonditos de Ricota. La gran mayoría de la gente quizás esta parte de la historia no la conoce. No la conoce. La va a conocer a partir de que vaya a ver el documental, que yo insisto, lo recomiendo porque es realmente, a los amantes del rock en general y de los redondos en particular, que te cuenten el hermano de Sky, cómo nace la banda, y te muestren imágenes que no se habían visto nunca antes de ese viaje famoso a Salta, de su primer recital en ese cabaret de Salta, y cómo empiezan a aparecer el resto de los integrantes de la banda, cómo empiezan a crecer y cómo sacan su primer disco, porque insisto, el documental va desde el nacimiento hasta la salida del primer disco. Ahora, y ahí se termina. Deja de preguntarle a Miguel, ¿por qué solamente 2 funciones si una ya está agotada, la del viernes, teniendo en cuenta que hay tanta gente fanática? Y no, bueno, estas son las funciones que se programaron ahora. Ahora está pronta a confirmarse una nueva función en octubre. ¿Qué pasa si alguien quiere ir y no consigue entradas ahora en el Conex? ¿La puede ver en otra plataforma? No, tienen que esperar a nuevas funciones. Sí, la forma de ver la película es, al menos por el momento, presencial. Nosotros defendemos también a ultranza algo de eso, de lo que les decía al inicio de la charla, lo entiendo, que tiene que ver también con el encuentro, con movilizarse, con compartirlo con otras personas, con tener la experiencia en una pantalla gigante, con buen sonido, y sobre todo algo de esto, ¿no? De poder seguir reivindicando y vivenciando eso que tiene que ver con compartir con un montón de gente. Por ejemplo, la función esta del Conex son aproximadamente 500 personas, entonces se genera algo distinto, que no es lo mismo que verlo capaz en
en notebook, en tu casa solo. No, ni hablar. Me refería a que por qué no más funciones en otras salas o en más lugares. A eso es que la viene mostrando hace ya, ¿cuánto, Miguel? ¿Hace un año ya que la viene mostrando en distintos lugares de nuestro país? Ok, es itinerante. Sí, claro, es itinerante. Sí, en realidad la película se estrenó en el 2014. Bien. En el Cosquín Rock se hicieron funciones unos cuantos años. Después, bueno, hubo, por distintos motivos, bueno, pandemia de por medio y demás, hubo algún parate. Y sí, hará un año y pico, volvimos otra vez al ruedo. Y bueno, es eso, se van programando acá en Capital por ahora en el Conex, y después algunas se han hecho en provincia de Buenos Aires, bueno, en otras provincias hemos viajado también por el país. Miguel, a partir de que la estrenaron, ¿qué repercusiones tuvieron de los integrantes de la banda? Si es que tuvieron, ¿no? Obviamente. Sí, mira, la verdad que la recepción fue buena, si bien vos que la viste no participan ni el Indio, ni Sky, ni la Negra Poli. Los tres tuvieron la posibilidad de verla y obviamente fueron invitados a participar. Pero bueno, esto también, como te decía, se estrenó en 2014 y previamente nos llevó alrededor de 8 años hacer la película. Así que bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero nada, la verdad que la recepción fue buena, se ve. Ellos pudieron ver que la película está hecha con buena leche. Nosotros somos 4 integrantes, se llama el Comando Ludista, el grupo de realizadores, y somos todos ricoteros. De hecho, la idea de la película nació por nuestras ganas de ver un documental de Los Redondos, y como no había nada hecho, y nosotros venimos del palo del cine, de la comunicación, dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y así arrancó, no teníamos nada más que nuestro conocimiento y nuestro cariño con la banda, y empezamos así, a poquito, a hacer una entrevista, otra entrevista, a juntar algún material de archivo. Al principio era escanear publicaciones que ya había hechas, y después, bueno, esto fue surgiendo material de archivo inédito a medida que nos contactábamos con los protagonistas. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, Guillermo Beilinson, se ve en la película, vos lo viste, que él en un principio era te diría, el motor principal para que todo eso se genere. Era, de hecho, uno de los cantantes junto con el Indio. Y por eso también tenía todas esas películas. Pues bueno, hay grabaciones también de audio inéditas, hay fotos. Por eso insisto, Miguel, yo que la pude ver y la vi en el Conex, que es un lugar hermoso para ver bandas en vivo y disfrutar de este documental, así que lo recomiendo. Yo que la vi me pareció una idea fabulosa, porque vos podés decir, quiero hacer un documental de Los Redondos, y el documental ¿de qué va a ser? ¿De sus discos, de su gira? No, ustedes decidieron hacer otra cosa que me pareció una extraordinaria idea. Contar el nacimiento, cómo nace el génesis de Patricio Rey y Sonrito Ricota, desde que los hermanos Beilinson empiezan con esto y con el Indio, y conocen al Indio Solari, hasta que sale Gulp, y ahí el documental se termina, y eso para mí fue fabuloso, porque todo lo que viene después, todos lo conocemos, todos lo seguimos, todos fuimos a los recitales, todos viajamos por el interior. Yo he visto, no tengo la cantidad de recitales que he visto, y eso lo tengo todo en mi cabeza, pero lo que vos mostrás en este documental, yo no tenía ni la menor idea de cómo había nacido, y por eso me parece que es una idea maravillosa, así que insisto en la recomendación para que los que puedan la vayan a ver y disfrutar, sobre todo los amantes del rock nacional en general y de Los Redondos en particular. Miguel Funes, uno de los 4 realizadores de este documental, El alucinante viaje de Patricio Rey y Sonrito Ricota. Gracias, y el sábado nos vemos porque la voy a ir a ver de vuelta y nos vamos a encontrar ahí en el Conex. Gracias a ustedes, y nada, sumar que además de todo esto que estamos hablando, del material y las entrevistas, para nosotros hay algo clave, que es que uno en esos orígenes puede ver de dónde vienen esos postulados que después ve a lo largo de la carrera de Los Redondos. Posicionamientos ante la prensa, forma de manejarse, etcétera, vienen de esa semilla, de ese germen que tiene que ver con los orígenes. Y Exacto. Eso está buenísimo verlo, porque te permite comprender todo el fenómeno de Los Redondos desde otro lugar. Exacto. Lo último, tiene una cuenta de Instagram, ¿no? @el alucinante viaje, si no me falla la memoria. Sí, es sin el alucinante viaje de Patricio Rey. Ahí está, perfecto. Miguel, abrazo grande, nos vemos el sábado.
Gracias, Mariano. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Pasó Miguel Funes, uno de los 4 realizadores de un documental que, insisto, y perdón que lo reitere, a los que les gusta Los Redondos vayan a verlo porque es realmente fabuloso, que es el comienzo de la banda hasta la salida de Gulp, su primer disco, porque todo lo que vino después, los que siguen Los Redondos lo conocen, pero cómo se gestó la banda, cómo nació la banda, lo van a ver en este documental. 15:31, nos queda 1 hora y media más de Cowork, que los acompañamos hasta las 17 con Juli Tarrés, con Alejandra y con muchos invitados más. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. No hagas las compras sin tu 365. Recordá que todos los lunes y jueves tenés un 15% de descuento sin tope en el total de tu compra en Jumbo y Disco en sucursales y tienda online. Y si abonás con Cencopay Crédito, tenés un 5% extra. Hacé rendir tu plata todas las semanas con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Escucha Now con el mejor sonido. Mira Now con la mejor imagen. Descarga nuestra app para Android y iOS. Now 97.9.
minutos de las 3 de la tarde. Ya nos pasó 1:35 Exactamente, de coworker, Mariano. Ale. Tremendo, voló. La estamos pasando muy bien en un día donde Eduardo Cudeta ha dejado de ser el entrenador de River. Leonardo Poncio asume de manera interina en su primera experiencia como entrenador, por lo menos hasta el partido del domingo, donde River visitará a Banfield a partir de las 15 en el Florencio Sola con público visitante, con aproximadamente 7.000 hinchas de River, y después verá cómo sigue la historia. Esta semana y el domingo va a estar Leonardo Poncio al frente del plantel. Bueno, Juli, mirá cómo cambia todo, ¿qué ¿no? nos vas a contar? Ayer anunciamos, bueno, no anunciamos en realidad, contamos el anuncio de los créditos hipotecarios que el gobierno de alguna manera está tratando de generar en el sistema bancario. O sea, genera un incentivo para que haya créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque en el primer semestre de 2026 respecto al mismo semestre de 2025 cayeron un 60% la entrega de créditos hipotecarios. Y la idea es dinamizar un poco ese sistema de crédito que a su vez puede ser también de construcción y refacción. Es decir, que puede generar un dinamismo en la economía, sobre todo en el sector de la construcción que venía alicaído. Dicho esto, muchas preguntas respecto a cuáles son las condiciones. Y ya sabemos que para sacar cualquier crédito hipotecario uno tiene que tener un mínimo ahorro. Un mínimo es un 25% del ahorro de la casa que quiere comprar. Si tomamos como ejemplo el ejemplo que dio Luis Caputo ayer, antes de ayer, ellos pusieron de ejemplo un departamento de $100.000. Bien. Entonces vos tenés el financiamiento de $75.000 y el resto te lo tenés que haber guardado con el tiempo o lo tenés que tener ahorrado, te lo tienen que prestar, pero no el banco. ¿Entendés? Entonces, si vos no tenés $25.000, no puedes ir a sacar 100.000. Y así, proporcionalmente a la suma que vos pidas. ¿Por qué? Porque vos podés pedir una suma. A ver, nadie te presta la plata para que vos con la plata vayas y hagas lo que quieras. Te presta la plata contra la tasación de una propiedad o contra la tasación y la escritura de una reforma o de una construcción. Pero no te dan el dinero para que vos decidas. Entonces, en función de lo que cuesta el valor total de lo que vos vayas a hacer, te dicen, bueno, te prestamos el 75, el 25 lo pones vos. Dicho esto, hice el cálculo de cuánto tiempo debería llevarte reunir los $25.000. Por ejemplo, en el caso de querer comprar una casa de 100 o un departamento. Si vos ahorrás $300 por mes durante 5 años a una tasa del 12%, que es conservadora moderada, llegás a los $25.000. Tenés un aporte directo de $18.000 y intereses generados por el interés compuesto de unos $6.500. Bien. Esa suma te va a dar casi el monto que vos necesitas, o sea, 5 años para sacar un crédito a, suponete, 30 años. Ahora, ¿qué pasaría si yo te invierto la ecuación y te digo, ¿por qué en lugar de pensar en sacar un crédito hipotecario, no pensás en ahorrar e invertir el dinero de manera escalonada para que vos no tengas que sacar el crédito, sino que juntes el dinero? ¿Se entiende? O sea, sustituir el crédito por la inversión. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas para llegar a $100.000? ¿Cuánto? Bueno, depende cuánto pongas. Entonces, se necesitan, por ejemplo, 12 años y yo tengo una inversión inicial de $1.000 y todos los meses, durante 12 años, pongo $300 por mes. Eso significa que voy a tener un capital aportado directo de $44.500 y voy a capitalizarme en más del doble, $55.500. Eso me va a llevar a los $100.000. ¿Se entiende? Pero son 12 años. Ahora, si comparamos 12 años con 15 o 30, que son los plazos en los que está pensado un crédito hipotecario, y descontamos los intereses, esto te sigue conviniendo. Porque vos cuando sacás un crédito hipotecario estás pagando mucho de interés. Y además tenés que esperar mucho tiempo para devolverlo. Está bien, lo vas devolviendo en pesos y en cuotas. Pero quizás de esta manera vos no te endeudás, capitalizás lo que vas juntando y de a poco vas reuniendo el dinero con la tasa de interés a tu favor, que es el interés compuesto. Y el otro ejemplo es, si vos quisieras hacerlo en menos años, por ejemplo, en 11 años, deberías invertir, por ejemplo, $10.000 y tener un aporte menor, $200 por mes. Ahí te llevas un capital inicial de $38.000, una capitalización de $62.000 y eso te da $100.000. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno, son dos formas, hay Exacto. dos caminos. Por eso en este país, como estamos acostumbrados a vivir sin crédito, hay mucha gente que tiene ahorros y piensa, ya tengo $25.000, voy y pido el crédito. Capaz que te conviene invertirlos bien y en menos tiempo de lo que tenés que devolver el crédito, tenés la plata que necesitas. Claro, que sería mejor que ya pedirlo. Que ya pedirlo. Porque además nunca nadie sabe qué va a pasar con la tasa por la inflación.
O sea, en teoría la inflación va a bajar, pero si dentro de 2, 3 años vos lo vas al crédito lo saldás después de 30 años. De acá a 30 años, ¿qué pasa en Argentina? ¿Quién sabe? Bueno, parece. ¿Quién sabe, no? Entonces, Qué lindo ¿no es sería mejor saber qué invertir? pasa en este país en 30 años. Claro. Estaría buenísimo saber. Por eso te digo. Hay que pensarlo. Bien, me gustó, Juli. Ya venimos, vamos con una tandita y ya volvemos.